Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos la segunda parte de lo que se refiere a patología genital masculina. Comenzamos. Bueno, habíamos estudiado que existían diferentes tumores a nivel del tejido, en realidad, en este caso, del estrómago nodal. Veremos que en cuanto a este tipo de tumores, podemos observar que la frecuencia varía en el 4% en cuanto a presentación, representa el 4% de los tumores testiculares. También veremos que esto se puede presentar en la edad pediátrica. En cuanto a los diferentes tipos de tumores que son derivados de diferentes células, veremos que podemos encontrar tumores de las células de Leydig, tumores de las células de Sertoli, tumores de la granulosa y tumores indiferenciados. Veremos así también los tumores de túnicas testiculares, en los cuales podemos observar en los diferentes tipos la presencia del hidrocele, que más que todo será líquido en la cavidad vaginal testicular. También veremos que podemos ver la presencia de hematocele, que podría darse por acumulación de sangre en la cavidad vaginal de las túnicas testiculares. La presencia también de pseudotumor fibroso, que puede darse por proliferación reactiva de fibroblastos, células inflamatorias y fibrosis, y el tumor adenomatoide. En cuestión de ver que también se puede llamar mesoteloma benigno. Y el mesoteloma como tal, que es la diferenciación de ese tumor a una fase maligna. Bueno, vemos también dentro de la patología del epidídimo, podemos estudiar la presencia de quistes, que usualmente son de presentación congénita, también la epididimitis, que puede ser aguda o crónica. En cuanto a la etiología, veremos que aqueja lo que es el epidídimo. Podemos ver la presencia, ¿no?, de algunas bacterias como Clamidia trachomastis o como gram negativos como el gonococo brucella, el treponema pallidum y tal vez la presencia de hongos y parásitos. En cuanto a tumoraciones, son raras que aparezcan en el epidídimo. Estudiando también lo que es la patología de las vesículas seminales, parte de lo que es el sistema genital masculino, veremos que en cuanto a malformaciones congénitas se asociarán a una agenesia renal homolateral, lo que estará asociado también a la agenesia de la vesícula seminal, también la presencia de quistes y la presencia de tumores será de igual forma de presentación rara. En cuanto a patología prostática, nosotros veremos en sí que podemos ver procesos tumorales benignos como la hiperplasia benigna de próstata o hipertrofia, y también procesos tumorales malignos como la presencia del carcinoma de próstata. En cuanto a también procesos inflamatorios infecciosos, veremos que se puede originar un proceso de prostatitis, que no es más que la inflamación de la glándula prostática. En un proceso agudo veremos que los pacientes que más sufren este proceso pueden ser mayores de 50 años y producido por bacterias gram negativas como Escherichia coli, Proteus mirabilis u otros. Y microscópicamente podemos observar células polimorfonucleadas dentro, intra y periglandulares. En la fase crónica podemos ver que un proceso de prostatitis podría presentarse como una secuela de una prostatitis aguda maltratada. Veremos que en cuanto a seguimos observando la hiperplasia prostática, este es un proceso reactivo que genera un aumento del tamaño de la glándula prostática. Esto se puede dar más que todos los casos en cuestión de frecuencia. Tenemos en incidencia el 8% de los casos reflejado a la edad de 50 años y más del 75% de los casos se reporta a la edad de 80 años para arriba. Está relacionada más que todo a los cambios hormonales que se dan en el sexo masculino. Veremos también que la ubicación
puede originarse en la zona de transición, más que todo ubicada en el velo montano hacia el cuello vesical y en las glándulas periureterales. Veremos que macroscópicamente la hiperplasia prostática puede presentar nódulos blanquecinos de consistencia blanda o firme, y también podemos observar tal vez procesos de infarto y compresión por colapso de la uretra. Y microscópicamente podríamos observar la proliferación celular en cuanto a el espacio glandular, donde observaremos una dilatación, papilas intraluminales, cuerpos amiláceos, infiltrado inflamatorio, y estromal, la presencia de fibroblastos y músculo liso. Entonces aquí podemos observar en cuanto a las imágenes patológicas y cuestión de ver cómo se ha hipertrofiado a las paredes externas de la glándula prostática. Veremos también que en cuanto a la patología, esta vez del pene y malformaciones congénitas, podemos ver la presencia de fibrosis, que no es más que la imposibilidad de descubrir el glande por la pequeñez del orificio prepucial. Y la parafimosis, que está asociada, vemos el anillo prepucial, que va a estrangular directamente el glande y impide la micción en el paciente. En cuestión de que esto cause complicaciones, se puede sugerir que se realice una cirugía para cortar el anillo prepucial y así liberar el pene para que pueda haber un proceso de micción normal. En cuanto a otras malformaciones congénitas relacionadas con patología en el pene, veremos que podemos ver la presencia de epispadias, que no es más que una alteración en la desembocadura ureteral anormal sobre el dorso del pene. Hipospadias en realidad se refiere a desembocadura ureteral anormal sobre la cara ventral del pene. Y una hipoplasia puede estar relacionado con un hipogonadismo o un hipogonadotrófico, ¿no? Y agenesia, que es a veces excepcional cuando falta este órgano, y la difalalia, que está asociada en la duplicación total o parcial del pene, que puede estar asociada también a otras alteraciones congénitas. En cuestión de la patología inflamatoria del pene, nosotros podemos ver que ese tipo de patología que se produce a este nivel será ocasionada por, específicamente en la mayoría de los casos, por las infecciones de transmisión sexual producidas por gonorrea, sífilis, el linfogranuloma venéreo, herpes, el molusco contagioso y la presencia del virus del papiloma humano. La vanolopostitis también está relacionada con patología inflamatoria que se puede desarrollar en el pene y será la inflamación del glande de prepucio, que usualmente es de origen bacteriano y se da más que todo por un inadecuado aseo. En cuanto a los tumores de pene, son procesos infrecuentes que tal vez en algún momento podamos observar. Podemos observar que eso pueden ser tumores epiteliales benignos y más que todo ocasionados por el condiloma acuminado, que está relacionado con infección del virus del papiloma humano. Las neoplasias más frecuentes del pene, en este caso, son los carcinomas. Veremos también que el condiloma acuminado, en realidad, en cuanto a la definición, es un tumor benigno de transmisión sexual causado por el virus del papiloma humano, que puede presentarse en cualquier superficie mucocutánea húmeda de los genitales externos de ambos sexos. Veremos que los cepas de virus oncogénico del virus del papiloma humano son los tipos 6 y 11, que son los agentes causales del tipo a desarrollar el condiloma acuminado. Veremos también que el condiloma acuminado en cuanto a morfología puede ubicarse en los genitales externos, en las zonas perianales, en el glande, en el pene o el perineo. Además, son lesiones que pueden ocasionar como únicas excrescencias de color rojo, presentarse como vesículas que en un principio podrán tal vez diseminarse y infectar más tejido. Macroscópicamente, pues se puede observar, como habíamos dicho, lesiones acuminadas, ya sean planas, pueden ser múltiples y de tamaño variable. Y microscópicamente veremos que en una biopsia, veremos que hay un epitelio escamoso con eje conectivo, también habrá un proceso de acantosis, papilomatosis e hiperkeratosis. Entonces aquí estamos viendo en realidad la punta del pene afectada por el condiloma acuminado, donde específicamente las lesiones ya han causado una gran deformación en este tejido.
Veremos que otro de los tumores, en este caso ya malignos, que afectan el pene, será el carcinoma epidermoide, que es un proceso ocasionado por la infección del virus de papiloma humano con las cepas oncogénicas tipo 16 y 18. Además, se puede presentar este proceso en adultos mayores de 50 años, donde estará afectado tal vez el glande prepucio y el surco balano prepucial. Iniciará como un carcinoma in situ, sin embargo, podrá lograr llegar a dar en el paciente, si es que evoluciona sin tratamiento, un proceso de metástasis posterior. Y podemos observar aquí la presencia del carcinoma epidermoide en las diferentes piezas patológicas, observando que son masas macizas que causan la compresión de estructuras adyacentes. Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Muchas gracias.